La Biblia es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios porque contiene los pensamientos y la historia en la cual Dios ha estado presente. Es la palabra de Dios porque nos enseña lo que Dios quiere que sus hijos, la forma que sus hijos vivan en este mundo. Es la palabra de Dios en la cual nosotros podemos descansar, por la cual nosotros podemos vivir, y la guía que nos da para caminar día a día. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está llena y repleta de hechos históricos que sucedieron en la historia, quiere decir eso. Y es muy importante reconocer esto, porque el entender que la palabra de Dios es también historia, nos permite a nosotros confiar en esta palabra. En otras palabras, lo que sucedió en el pasado, sabemos, y la ciencia lo está comprobando, de que en realidad sucedió. No es fábula, no es historia, no es cuento, es en realidad la palabra de Dios que confirma lo que sucedió en el pasado. Y algo más que sucede con esto, es que así como en el pasado la historia nos indica que algo sucedió, lo más seguro, de acuerdo a lo que sucede en nuestra historia humana, lo más seguro es que se vuelva a repetir, porque la historia normalmente se repite. Y esto es lo que queremos encontrar el día de hoy, queridos amigos. Queremos encontrar aquellas lecciones a través de este evento histórico que sucedió en el pasado, las lecciones que fueron verdad presente para aquellos que vivieron en ese tiempo, y de acuerdo a la tesis de que la historia se repite, entonces también son y es verdad presente para nosotros el día de hoy. El pasaje que estudiamos empieza con la visita que le hace el Todopoderoso a un individuo de nombre Noé. Noé. Dios se acerca a Noé con una directriz concreta, con un plan concreto. Estaba a punto de destruir el mundo. Quiero que pensemos, ¿por qué es que un Dios de amor misericordioso toma una decisión de tal magnitud? ¿Por qué es que Dios estaba listo para destruir a un mundo que Él mismo, con su poder, con su amor, creó? ¿Qué es lo que sucedió? Los versículos antes del texto que estamos estudiando en esta mañana nos indica algo bien interesante que sucedió con los habitantes antes del diluvio. Y quiero que mantengan esto en su mente, porque esto nos ayudará a entender lo que sucede en el evento llamado el diluvio. Los versículos específicamente, los versículos 12 y 13 nos dice: y miró Dios la tierra y vio que estaba, ¿qué dice allí? Corrompida. Es más, vamos a leer el versículo 11 para que se den cuenta de la repetición de la palabra. La tierra se corrompió delante de Dios. ¿Y estaba la tierra llena de qué? Violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, una vez más, porque toda carne había, ¿qué dice? Corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cuál era la condición de la tierra antes de que Dios tomara la decisión que tomó? La tierra estaba corrompida. La palabra corrompida, el diccionario lo define como algo que ha cambiado, que ha dejado de cumplir el objetivo por el cual ese algo fue creado. Corrupción entonces ya no está haciendo lo que hacía la razón por la que fue creada. La tierra se había corrompido, en otras palabras, ya no estaba haciendo la razón por la cual fue creada. ¿Por qué fue creado usted? ¿Usted sabe eso? ¿Por qué fue creado? ¿Para qué fue creado? El ser humano fue creado básicamente para tener una relación con Dios, para amar a Dios, para adorar a Dios. Esa es la razón por la que nosotros fuimos creados. Por eso es que en el estudio de Deuteronomio repetíamos idolatría. Es porque cuando nosotros no adoramos a Dios, adoramos a algo más, porque está en nuestra naturaleza adorar. ¿Están conmigo, amigos? Entonces, lo que sucedía en este momento, antes de la destrucción, es que este pueblo, estos habitantes antes del diluvio, se habían corrompido, se habían alejado del propósito original por el cual ellos fueron creados. Corrupción. Pero había alguien que no estaba junto a ellos. Y ese alguien era Noé. Él no había conocido corrupción. La palabra corrupción, por cierto,
en el hebreo es la palabra shahat. ¿Pueden decirlo? Para nosotros los hispanos es muy fácil pronunciarlo. Para las personas que no hablan español y solo hablan inglés es muy desafiante. Pero para nosotros es muy fácil. Shahat. ¿Pueden decirlo? Shahat es el hebreo para la palabra corrupción. Eso que dejó de hacer lo que tenía que hacer por la razón por la que fue creada. Además nos dice que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esa es otra palabra clave en el texto. La palabra violencia, el hebreo puede también ser traducido a la palabra mal o maldad. Escuchen, amigos, lo que sucedía, estamos tratando de entender qué sucedía antes del diluvio en estas personas, que Dios llegó a decidir la destrucción de ellos. Lo que sucedía en estas personas, ya hemos hablado mucho del corazón, y una hermana aquí decía, 3 veces lo mencionó, el corazón es engañoso, el corazón es engañoso. Lo que sucede, lo que eso quiere decir es que el corazón está corrupto. Corrupto. El corazón del hombre no fue creado para lo que ahora el corazón del hombre hace. Encontró corrupción, experimentó corrupción, está alejado del propósito original. La palabra violencia indica que estas personas estaban pensando, y lo dice el texto antes, estaban pensando continuamente al mal. La palabra continuo no solamente quiere decir que lo pensaban seguido, no solamente quiere decir que lo pensaban un día tras día, sino que además lo pensaban todo el día. Todos sus pensamientos que salían del corazón, dice el texto, eran de continuo, a cada rato, durante todo el día, al mal. En otras palabras, estas personas que están siendo identificadas aquí en el texto son personas que se habían alejado totalmente del propósito original por el cual Dios los había creado. Relación. Ellos se habían alejado de la fuente de vida. ¿Qué sucede cuando una persona se aleja de la fuente de vida? Muere. Esto es muy importante. Estoy tomando el tiempo para explicarlo porque necesitamos entender por qué es que sucede lo que sucede en el texto. Ellos se alejan de la fuente de la vida y alejarse de la fuente de vida, en ese momento mueren. Algunos de nosotros podemos decir, pero siguen respirando, pero siguen trabajando, pero siguen moviéndose, pero siguen odiando, pero siguen amando. ¿Cómo es que mueren? Hay una gran diferencia entre vivir y existir. El momento en que una persona se aleja de la fuente de vida, que es Dios, la persona muere, pero sigue existiendo, sigue ocupando espacio, sigue laborando en este mundo, pero está muerta porque no está junta, no está siendo alimentada de la fuente de vida. ¿Todavía están conmigo, amigos? Entonces recuerden, estas personas están corruptas porque están continuamente pensando en el mal. Están lejos de la fuente de la vida, lo cual quiere decir que están muertas. Mantengamos eso en nuestras mentes. La palabra corrompió viene de qué hebreo. ¿Se acuerdan cuál era la palabra? Shahat. Shahat es el hebreo de esa palabra corrompió. Quiero que lo tengan en sus mentes. Y miren algo muy interesante, lo que dice el versículo 12 al final. Dice, porque toda carne había corrompido su ¿qué? ¿Su qué dice? Mírenlo en el texto. Su camino. Esto está en contraste con lo que hacía el otro individuo, el único individuo que fue encontrado diferente. Todo el mundo no estaba caminando con Dios. La mayoría no estaba caminando con Dios. Pero había uno quien sí estaba caminando con Dios. Su nombre, Noé. Entonces, de acuerdo al texto, la razón porque el ser humano fue creado era para caminar con Dios. Pero dentro de toda esa gran población que existía en ese tiempo, billones en ese tiempo, solamente había uno y su familia quienes caminaban con Dios. El resto dejaron de caminar con Dios. Estaban corruptos. Continuemos. A ese uno solo que caminaba con él. Y así lo describe, por cierto, el texto. Dijo pues Dios a Noé, viene al que sí caminaba con él y le dice, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de ¿qué? Violencia. A causa de ellos y yo les destruiré con la tierra. Está llena de maldad. Está llena de maldad. Una maldad que simplemente sale continuamente de la mente y el corazón de las personas.
Y como eso es lo que describe a estas personas, entonces podemos deducir que estas personas estaban lejos de la fuente de vida. Y la conclusión es que como estaban lejos de la fuente de vida, estaban ¿qué, hermanos? Muertos. Muertos. Miren lo que dice el texto. Muy interesante. He decidido poner el fin a todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo los destruiré. ¿Cómo podemos concebir, querido hermano? ¿Cómo podemos concebir la idea de que un Dios de amor, un Dios que lo dio todo, que no dudó mandar a su Hijo unigénito a que muriera por este mundo, que ahora decida destruirlo? Yo no sé cuántas veces usted se puso a pensar esto, de que un Dios de amor y poderoso pueda caber esta palabra, destrucción. Mucho tiempo me pasé peleando y luchando con este texto. ¿Cómo es que yo puedo explicar de que un Dios de amor y de misericordia puede ser un Dios que trae destrucción? Esto es lo que el Espíritu Santo reveló. La palabra destrucción aquí es la misma palabra en hebreo que está traducida antes en corrupción. Es la palabra, ¿alguien se acuerda? Shahat. Es la misma palabra, antes traducida como corrupción, ahora traducida como destrucción. Y es que la palabra shahat, escúchenme amigos, la palabra shahat es una palabra que describe podredumbre. Es una palabra que describe, es más, se puede utilizar también para describir carie. ¿Usted sabe lo que es carie? ¿Verdad? Decay. ¿Qué es lo que usted hace cuando se da cuenta que una muela le duele y se ve en el espejo y comienza a ver unas cosas negras allí? ¿Qué es lo primero que usted piensa? ¿A dónde va? ¿A dónde tiene que ir? Usted dice, voy a ir al dentista. Usted va al dentista, el dentista le revisa la muela y se da cuenta que dentro de esa muela hay unas marquitas que están negras. Esas marquitas indican muerte. Quiere decir que esa parte de la pieza dental está muerta, está podrida. Entonces hay dos opciones que el dentista tiene en este momento. El dentista puede coger y sacar toda la pieza por completo y desbaratarle sus dentaduras. Porque se ha dado cuenta, cuando usted pierde una pieza del diente, todos los demás dientes se mueven para cubrir ese hueco. Y entonces pierde toda la estructura de su dentadura. No es buenas noticias. Entonces el buen dentista lo primero que hace es pensar qué hacer con el diente. ¿Lo saco totalmente y destruyo la dentadura de esta persona? O trato de rescatar, escuchen, salvar algo del diente. Y entonces él ya vio que había algo negro y que el resto era blanco. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Remueve lo malo, lo podrido, lo muerto. ¿Por qué? Porque quiere preservar, quiere salvar lo que sí está bueno. ¿Están entendiendo, queridos amigos? Entonces en ese momento el dentista comienza a remover esto. ¿Y hay algún problema con remover lo que está podrido y muerto? ¿Puede usted destruir algo que ya está destruido? ¿Puede matar usted algo que ya está muerto? Podemos llamar al dentista destructor, malo, porque removió, tratando de sanar al diente, removió lo que ya estaba muerto. Nunca le decimos a usted, doctor, es mala gente que me removió lo podrido de mi diente. No, más bien le agradecemos que salvó nuestro diente, todavía está bueno. Eso, queridos amigos, es lo que hizo Dios. Dios no destruyó el mundo, simplemente preservó a aquellos que estaban vivos. ¿Están conmigo? Dios no es un Dios destructor. Dios es un Dios de amor, es un Dios de vida. Y por eso es que a través de todos los 66 libros de la Biblia encontramos a Dios rogándole a sus hijos, por favor regresen a mí, vuelvan a mí, no tienes por qué morir, yo no quiero que perezcas, yo quiero que vivas. Pero nosotros tenemos que entender que fuimos creados para caminar con Él. Y el momento que nos alejamos de Él, nos alejamos de la fuente de vida, morimos. La condición del pueblo antediluviano era esa, estaban podridos, estaban muertos. La destrucción vino en realidad para corregir, para proteger, para salvar lo que sí estaba bueno. Lo poquito que había. Entonces, no es un Dios destructor, es un Dios salvador. Él estaba salvando los que están vivos. Y a este que Noé, quien era reconocido porque caminaba con Dios, ahora se acerca y le dice en el versículo 14, hazte un arca, hazte.
Escuchen, esta palabra haste describe algo muy importante que está sucediendo para Noé en la vida de Noé. Porque hasta este momento Noé había caminado ¿con quién? Noé había caminado con Dios. Como Noé había caminado con Dios, Dios se acerca a Noé. Ahora, como tú has caminado conmigo, tú vas a trabajar por mí. Esta es una verdad presente. ¿Por qué es una verdad presente? Porque usted tiene que estar seguro de que cada vez que usted camina con Dios, una invitación a trabajar por Dios va a llegar. Les tiene que estar seguro que cuando usted camina con Dios, Dios siempre lo va, siempre, no de vez en cuando, no porque usted tiene esta capacidad, no porque ha sido entrenado, no porque tiene todos los talentos, no, siempre, el momento, la única condición para que una persona sea llamada a trabajar por Dios es que esa persona camine con Dios. ¿Alguien está entendiendo? Noé caminaba con Dios y porque Noé caminaba con Dios, Dios lo invita a trabajar por él. Otra vez, si usted está caminando con Dios, asegúrese o esté seguro de que una invitación para trabajar con Dios le va a llegar. Ahora, si usted está trabajando con Dios ya o trabajando por Dios ya, asegúrese de que esté caminando con Dios. Porque si usted no está caminando con Dios, entonces su trabajo será en vano. ¿Están conmigo, hermanos? Pero al mismo tiempo, no podemos decir yo camino con Dios si no estamos trabajando para Dios. Es una verdad bíblica. ¿Lo ven? Entonces, esta es una demostración. Dios viene a Noé. Noé, tú has estado caminando conmigo. Es tiempo de que trabajes por mí. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y todo lo demás. La palabra arca es muy importante aquí. La palabra arca es el hebreo tebaj. ¿Pueden decirlo? Shakhad tebaj. Otra palabra para eso. La palabra arca es solamente utilizada, el tebaj, es solamente utilizada en toda la Biblia en 2 eventos. ¿Alguien puede adivinar cuál sería el otro evento donde lo podemos encontrar? ¿Ah? No. Solamente 2 ocasiones. Una ocasión es con el diluvio y la otra con Moisés. La palabra tebaj en realidad no significa un bote. Nosotros cuando pensamos en el arca pensamos en un bote. El arca era una caja. Era una caja, ¿verdad? Era una caja cerrada, así como la caja que la mamá de Moisés hizo para salvar a Moisés. La misma caja que fue hecha para salvar a Moisés, una caja también fue hecha para salvar al pueblo de Dios en el diluvio. Pero no solamente eso, hermanos, y quiero que mantengan esto que les voy a decir ahora en su mente, porque vamos a regresar a esto al final. Esta caja, este tebaj, esta caja era, la palabra tebaj, en realidad los estudiosos dicen que viene del idioma egipcio. No es hebreo en realidad, viene del idioma egipcio. Es una palabra que era utilizada para describir esos botes que eran utilizados exclusivamente para transformar los dioses paganos en el río Nilo, que los transportaban los dioses egipcios. Pero quiero que se den cuenta de esto, y les voy a ayudar a que se den cuenta de esto. Ese instrumento que era utilizado con fines paganos, Dios está a punto de utilizarlo con fines salvíficos. Amén. Ese instrumento que era considerado pagano, porque dioses paganos andaban en eso, eran transportados, ahora está a punto Dios de utilizarlo, tebaj, para salvar a su pueblo. Mantengan eso en sus mentes. Entonces le dice, tú has caminado conmigo, ahora trabaja por mí, trabaja para mí. Hazte un arca de madera. Y aquí está la longitud. De esta manera la harás de 300 codos, será la longitud del arca. Déjenme ponerlo en pies, 450 pies de largo, 75 pies de ancho, 45 pies de alto. Este no era un bote pequeño. Este era un bote gigantesco. La arqueología ha demostrado de que no había un instrumento construido tan grande como este. El diluvio es uno de los eventos que más se ha debatido en este mundo. Si ustedes van en YouTube, van a encontrar un montón de debates y que esto y que no es verdad y que es una ficción y todo lo demás. Hay muchas formas de comprobar de que fue un hecho histórico.
Pero quisiera solamente ayudarnos a pensar en una más que podría contribuir a la discusión en favor de este hecho histórico. Y simplemente es que si Dios le dice a Noé que construya un arca tan grande, y este diluvio, como dicen muchos, simplemente fue local, ¿por qué en lugar de construir un instrumento tan grande, no simplemente le dijo, lleva a los animales hacia otra región donde el diluvio no está? Dios hizo que Noé construyera esta caja tan grande porque no había otro lugar seco. La caja fue diseñada para moverse en toda la faz del mundo si era necesario. ¿Se dieron cuenta que este bote no tenía ningún volante? No tenía proa, no tenía forma de dirigirlo, porque el bote no estaba diseñado, no había remos, no estaba diseñado para ser dirigido de adentro, estaba diseñado para ser dirigido desde afuera. Sigamos viendo el texto. Lecciones que podemos aprender del diluvio. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Podría ser que nosotros tampoco fuimos dados timones, volantes, porque nuestro Creador nos creó no para que nosotros nos controláramos por dentro, sino para que alguien nos manejara de afuera, como el arca. Y entonces 450, 75 de ancho, 45 de alto. Para que tengan una idea de cuán alto es 45 pies. ¿Ustedes alguna vez han visto un poste de luz? Un poste telefónico, de los que siempre hay acá afuera, poste telefónico. Bueno, imagínense en eso multiplicado por 1.3, o sea, más alto que eso todavía. Así de alto era el arca, así de alto. Ahora, les doy esa información para que entendamos lo que viene después. Dice, versículo 16, en medio de esta caja, cerrada, donde no entra luz, Dios le dice a Noé, en versículo 16, ponle una ventana. Una ventana. La acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y a su lado pondrás la puerta del arca y le harás 3 pisos. Una ventana. ¿Para qué necesito una ventana? ¿Por qué una ventana en una caja que necesitaba ser herméticas de tal manera que no entrara agua hacia la caja? ¿Por qué la ventana? Recuerden ahora, 1.5 de altura. Y ahora Dios le da este detalle a Noé de que haga la ventana un codo, 1.3 o 1.5 pies ahora, del borde de la parte más alta del arca. O sea, la ventana estaba bien arriba del arca. ¿Por qué Dios le va a decir, haz esta arca? ¿Por qué hace esta ventana? ¿Por qué la ventana? ¿Qué era lo que Noé veía cuando él se asomaba a la ventana? ¿Qué era? Él salía a la ventana. ¿Qué creen ustedes lo que él veía? Noten esto. El agua estaba 45, casi 45 pies abajo. Para él mirar lo que estaba abajo, él tenía que ir de una forma natural, doblarse y ver el agua hacia abajo. Lo natural para Noé era asomarse a la ventana y mirar ¿qué? Mirar el cielo. Queridos amigos, cada momento que Noé abría esa ventana, si es que la abría antes de que tuvo que abrirla, cada momento de que esa ventana permitía que la luz entrara hacia el arca, le recordaba a Noé y a su familia que la esperanza existe. La ventana era un símbolo de esperanza porque le recordaba a Noé de la promesa de Dios, porque Dios le había dicho que iba de esta destrucción, este diluvio, esto que no tenía fin, y Noé podía descansar en las promesas de Dios porque la ventana le recordaba que Dios le dijo va a tener un final. ¿Por qué es esto verdad presente? Cuando nosotros estamos yendo a través de un problema, cuando nuestro hogar
se destruye, cuando nuestro trabajo se cae a pedazos, cuando nuestra vida y nuestra salud la perdemos. En medio de todo eso, usted y yo necesitamos recordar la ventana del arca, que nos recuerda que hay un Dios en los cielos, quien ha prometido estar con nosotros, caminar con nosotros y bendecirnos en medio de la tormenta. La ventana le recuerda a los hijos de Dios que no importa cuán oscuro este mundo se convierta, nosotros sabemos que hay en Dios en los cielos y la ayuda a la solución a nuestros problemas está a punto de llegar. La ventana nos llena de la esperanza que hay un Dios que nos ama, nos protege y nos bendice. Amén. La ventana nos da la oportunidad a ejercer nuestra fe en ese Dios. Por cierto, cuando Noé se asomaba a la ventana, por fe, él sabía que esa tormenta, ese diluvio iba a llegar a un final. Este conocimiento, este ejercicio de Noé, el autor de Hebreos lo traduce en palabras cuando él describe qué es fe. ¿Se acuerdan ustedes? Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé no veía el final, pero por fe él sabía que el Dios del universo era un Dios que se puede confiar, era un Dios que trae salvación, era un Dios que está listo para rescatarnos de lo duro, de lo difícil y de las pruebas que nosotros enfrentamos cada día en nuestra vida. Lo que Noé pasó en el pasado es una verdad presente para nosotros que nos enseña: hay un Dios en quien nosotros podemos confiar. La palabra ventana, por cierto, puede ser traducida también a luz. La luz en medio de la oscuridad trae esperanza. No se olviden de la ventana, queridos amigos. No se olviden. El versículo 17 dice: Dios dice, yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir. ¿Cuál es la palabra que viene después? Todo ser en que hay espíritu de vida debajo del cielo. ¿Cuál es la siguiente? Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo suena como todo. Esta es una lección para nosotros, queridos amigos, que necesitamos aprenderla. No todo en la Biblia significa todo. Hay veces en que esa palabra todo en la Biblia no significa todo. Y ya lo vamos a ver en el siguiente versículo. Pero quiero que entendamos esta parte de yo enviaré. Dios le dice a Noé, yo enviaré. Algunas personas dicen, no, Dios no hace eso. Dios permite. No. En el texto podemos verlo claramente que es Dios quien manda esto. Yo enviaré en su autoridad divina, en su conocimiento divino, en su caso y posición de ser el Dios del universo. Él decide hacer esto. Pero queremos nosotros entender el día de hoy, queridos amigos, que sea lo que sea que usted pueda estar pasando en este momento, sea el sufrimiento que nos esté viniendo en nuestra vida, la prueba que nos esté viniendo en nuestra vida, tenemos que saber que si nosotros estamos caminando con Dios, incluso ese sufrimiento, incluso eso, Dios sabe siempre lo que está haciendo. Dios siempre sabe lo que está haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo a través del diluvio y se lo demostró a Noé. Y hoy nosotros podemos saber, no importa cuán grande y cuán devastador sea el diluvio que usted esté padeciendo en este momento, recuerde que Dios sabe siempre lo que está haciendo. Todo. Ahora el versículo 18 nos dice que ese todo no es todo, porque de ahí encontramos la palabra pero. Todo lo destruiré, pero. El pero nos indica que todo no va a ser todo. Y ahí es donde viene la excepción de la totalidad de la destrucción. Yo enviaré un diluvio de aguas frías, pero estableceré, ¿qué dice? Mi pacto contigo. La palabra en hebreo para pacto aparece por primera vez aquí en la Biblia. Primera vez, el concepto, los principios se los encuentra antes, pero la palabra pacto es la primera vez que la encontramos aquí. Esa palabra pacto puede ser también traducida como juramento.
Quiero que nosotros entendamos esto, queridos amigos, porque Dios no le dijo a Noé, vamos a firmar un contrato, tú firmas aquí, yo firmo aquí, aquí están las condiciones. Eso no le dijo Dios a Noé. Dios se acerca, de acuerdo a la palabra que encontramos traducida entre pacto, juramento. Dios se acerca a Noé a darle promesas a Noé. El pacto que Dios le está diciendo, invitando a Noé a entrar, no es un pacto de dos partes que firman un contrato, sino más bien es un pacto iniciado por Dios. Unilateral, exactamente. Gracias, hermana. Es un pacto unilateral. Nace y simplemente es basado en lo que esta persona, Dios en este caso, trae a la mesa. No es tú haces esto, yo hago esto. Simplemente dice, esto es lo que yo quiero darte. Este es el pacto. Es la primera vez que encontramos esa palabra en toda la Biblia. Dios le dice, vamos a un pacto. Yo sé que estás asustado. Yo sé que estás temeroso. Yo sé que no ves luz. Yo sé que estás perdiendo la esperanza. Pero vamos a hacer un pacto. En el pacto yo te prometo. Alguien tiene que entender aquí, queridos amigos, que quien está prometiendo aquí es el mismo Dios que habló y las cosas pasaron a existir. Es el mismo Dios que le dijo elefante, elefante aparece, y el elefante apareció de la nada. Es el mismo Dios que le dijo al sol, sol, muévete. Es el mismo Dios que le dijo a las estrellas, estrellas, te quiero aquí, 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 aquí. Y ellas le obedecieron a Dios. Ese Dios todopoderoso es el Dios que le dice ahora a Noé, estas son mis promesas y tú puedes contar y creer en ellas. Amén. Eso es para nosotros, queridos hermanos. Amén. Es verdad presente porque cierto es que se lo dijo a Noé, pero es verdad presente para nosotros porque nosotros también hemos sido dados la promesa de Dios. Usted, querido amigo, usted, querida amiga, es un recipiente de las grandiosas promesas de Dios. Aleluya. Y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y tus mujeres de tus hijos. Y aquí hay tanto que ver acerca de la importancia de la influencia de los padres con los hijos. Pero vamos a seguir adelante en el texto. Y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás. Y recuerden que aquí le dice a Dios 2 de lo limpio, 2 parejas de lo limpio, 7 de lo inmundo. 2 de los impuros, 7 de los limpios. Estamos poniendo atención, me gusta eso. 20 de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice ahí luego? Entrarán es la palabra clave aquí. Entrarán. En el español en realidad esa palabra no está traducida bien, quiero sugerir. En realidad en el hebreo la palabra es bo. Bo. Y la palabra bo que puede ser traducido como invitado. Venir. Venir en realidad. Venir. La palabra bo en el hebreo puede ser traducido al español como ven. Quiero que entendamos, queridos hermanos y hermanas, que lo que pasó con los animales aquí no fue un forzamiento. Dios no forzó a los animales a entrar al arca. Dios no asustó a los animales para que entraran al arca. Escuchen, Dios invitó a los animales al entrar al arca. ¿Por qué esto es importante? Hubieron millones de personas que vivían antes del diluvio. Y por 120 años y más, Dios invitaba al ser humano a entrar al arca y el ser humano dijo no. Dios invita a los animales a que entren al arca y los animales entraron al arca, queridos hermanos. Es una vergüenza que los animales a veces respondan mejor que nosotros. Aquí está la verdad presente. Tengamos cuidado cuando nosotros le decimos no a Dios. Tengamos mucho cuidado cuando Dios nos invita y nosotros decimos no. Y recuerde que el momento en que usted rindió y dio su corazón a Dios, en ese momento usted empieza a caminar con Dios. Pero asimismo, como esto es verdad, el momento en que usted camina con Dios, el momento en que empieza a caminar con Dios, téngalo por seguro de que una invitación a trabajar por Dios está en camino.
Y cuando esa invitación de Dios venga hacia usted para trabajar por Dios, tenga cuidado de qué, hermanos, de decir no. Tenga mucho cuidado de decir no. Y sea muy fácil para decirle sí a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice sí a Dios, le está diciendo sí al Dios del universo. Le está diciendo sí al Dios todopoderoso. Le está diciendo sí a aquel Dios que es capaz de crear de la nada. Dios es suficientemente poderoso como para mantener su familia. Dios es suficientemente poderoso como para reconstruir su desbaratado hogar. Dios es suficientemente poderoso como para traer nuevamente a sus hijos a la iglesia, hacia Él. Dios tiene poder para reconstruir nuestras vidas. Cuando decimos sí, yo puedo decir estoy ocupado, no tengo ningún talento, yo no puedo hacer eso, pero recuerde que el momento en que usted diga no, está cerrándole la puerta al Dios poderoso que es capaz de cambiar esa situación y esas limitaciones que usted puede ver. Porque Dios no conoce limitación. Dios no conoce limitación. Noé no tenía ningún talento en construir barcos, se lo puedo asegurar. No había ningún océano cerca de donde Noé pudo haber vivido. Él no tenía conocimiento ni experiencia construyendo ninguna barca. Dios no lo llamó a él porque él estaba capacitado. Dios lo llamó a él porque él caminaba con Dios. Punto. Tenga cuidado cuando le dicen no a Dios. Los animales dijeron sí. Y la mayoría de los seres humanos dijeron que no. Es una pena. Es una pena. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Es muy interesante que los animales ya estaban dentro del arca. Noé ya estaba dentro del arca y Dios le dice a Noé, Noé, trae comida para los animales y para ti. Si es que Noé estaba supuesto a comer de los animales, ¿para qué le va a decir trae comida cuando los animales ya están dentro? Pero eso es otro tema, no lo vamos a tratar hoy. El versículo 22 termina diciendo, Noé, ¿qué dice? Lo hizo. Noé lo hizo así. ¿Por qué Noé lo hizo así? Porque Noé estaba caminando con Dios y la condición para trabajar con Dios es que usted camine con Dios. Noé estaba caminando con Dios, Noé empezó a trabajar con Dios, Noé trabajó por Dios. Él lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había, ¿qué, hermanos? Mandado. ¿Se acuerdan que les decía al inicio? Recuerden que la caja era utilizada en una forma pagana. Y esa caja que tenía origen pagana y función pagana fue utilizada para salvar al mundo por Dios. Había otro instrumento que simplemente era lo más pagano y destructivo que usted se puede imaginar. Fue creado para darle el dolor peor que existe en el mundo a todos los criminales, a los peores criminales. Era un instrumento pagano, la cruz. Pero ese mismo instrumento pagano, creado para dar dolor y sufrimiento, ahora es utilizado o fue utilizado por Dios para dar salvación al mundo. Sí, hermanos, estamos hablando de la cruz. Ese mismo Dios que caminó con Noé, ese mismo Dios que protegió a Noé, ese mismo Dios que llenó el corazón de Noé con esperanza, es el mismo Dios que después viene, utiliza esa herramienta pagana para enseñarnos cómo usted y yo seremos salvos. La cruz. Y desde la cruz, el Dios del universo, el Dios que preservó a lo vivo en este texto, trae nuevamente una invitación. La invitación que le hizo a los antediluvianos, la invitación que le hizo a los animales, la invitación que le hizo a Noé y a toda su familia, es la misma invitación que nos hace a nosotros el día de hoy. Ya no para entrar en el arca, sino simplemente para venir a aquel que fue crucificado en la cruz. La cruz, con los brazos extendidos de nuestro Dios, nos llama a venir también. Venga, venga. ¿Por qué es que Dios quiere que nosotros aceptemos esa invitación? Él quiere que nosotros la aceptemos, porque al venir
empezaremos un caminar con nuestro Dios. Y todo aquel que camina con Dios, trabaja por Dios. ¿Saben para qué es importante caminar y trabajar con Dios? Porque el final de eso es alabar a Dios. Noé estuvo en el arca. Después de caminar, después de trabajar por Dios, pasó el diluvio, se abrieron las puertas. Dios abrió la puerta, por cierto. Y lo primero que él hace al salir del arca, ¿qué fue? Construir un altar, dar holocausto. ¿Cómo llamamos eso? Adorar. Escuchen, las lecciones más grandes que podemos aprender del diluvio no es que el mundo fue destruido, fue que el mundo fue preservado por un Dios de amor. Y que lo hizo a través de un hombre que caminó con él, un hombre que trabajó por él y un hombre que lo adoró también a él. ¿Usted quiere experimentar la verdadera adoración? Camine con Dios. ¿Quiere experimentar la verdadera adoración? Trabaje para Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender que todo lo que Dios hace para nosotros es por nuestro bien y por el bien de aquellos que están alrededor nuestro. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, alabamos tu nombre, adoramos tu misericordia y te damos gracias, Señor, por ser tan amoroso, tan poderoso. Hoy, Padre, queremos agradecerte por ese perdón, esa protección, esa provisión que tú has dado a cada uno de nosotros en este lugar, Señor. Hemos escuchado tu palabra, hemos sido invitados a aceptarla y hoy, Señor, en el nombre de Jesús decimos sí. Decimos sí no porque nos sentimos capaces, decimos sí porque hemos escuchado acerca de un Dios capaz, que no conoce límites, que no tiene restricciones. Y por eso, Señor, nos ponemos en tus manos. Queremos ser parte de aquella porción del diente que tú vas a preservar, a salvar. Queremos ser parte, Señor, de tu pueblo, de tal manera cuando tú regreses, Señor, nosotros podamos ser rescatados por ti. Gracias, Señor, por buscarnos. Gracias por salvarnos. Gracias porque nos permitiste encontrarte. Adoramos y alabamos tu nombre y rogamos en el nombre de Jesús, bendícenos, camina con nosotros, permítenos trabajar por ti, de tal manera que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.